Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, un canal dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Ha generado mucha expectativa el gobierno de Gustavo Petro, que precisamente inició el pasado domingo 7 de agosto. Sobre todo, las expectativas son, primero, desde el punto de vista geopolítico, porque se enmarca en una serie de movimientos que ha habido en las últimas elecciones en América Latina, en el que los candidatos de izquierda o centroizquierda han terminado ganando. Se habla ya del giro hacia la izquierda de América Latina. Desde el punto de vista interno también, pues genera muchas expectativas, sobre todo porque Petro ha vendido la idea del cambio. Y Petro ganó un proceso electoral muy sui generis en Colombia, en el que, aunque siempre se mantuvo Petro en cabeza, pues pasaron cosas inesperadas en cada fase del proceso. Hasta la propia victoria de Petro, que en cierta medida, luego del batacazo de la primera vuelta, en el que además de no poder conseguir el triunfo en esa primera vuelta, obtuvo una votación menor a la que él esperaba, pues Petro de alguna manera dio una sorpresa en la segunda vuelta. Entonces, todos estos elementos, sumado también a que cada quien está a la expectativa desde el punto de vista exterior, cómo va a manejar su política exterior Petro, en términos prácticos y reales, sobre todo con respecto a su relación con Estados Unidos, incluso también con respecto a su relación con Rusia y China, que son los tres polos más importantes de la política hoy día a nivel global. Pues también hay muchas expectativas, no solamente con su política social y su política económica, que eso está más o menos claro y más o menos aceptado. Pero lo más controvertido es ver cómo Petro va a guiar el proceso de lo que él denomina la paz total con los narcotraficantes, sobre todo con el denominado cártel del Golfo, y también cómo va a manejar Petro el proceso de conversaciones o diálogo con el ELN. Yo pienso que ahí están enfocados las principales expectativas, porque se podría hablar incluso de que la reforma tributaria que está poniendo sobre la mesa Petro genera alguna expectativa de cómo la va a asimilar la gente. Pero yo personalmente pienso que él ahí está siendo fiel a lo que prometió, es decir, una reforma tributaria impositiva que vaya a buscar financiamiento del Estado en el tributo de los más ricos. Y él, en la propuesta que ha planteado, que ha puesto sobre la mesa su ministro de Hacienda, que ya ha apoderado al Congreso para eso, pues está muy claro que Petro pues va a seguir fiel a su promesa. Ahora, yo quiero ya iniciar este comentario con el que para mí es el primer gesto geopolítico que dio Petro en cuanto a a cómo va a ser su política exterior. Me refiero a lo más controvertido, que fue cuando, una vez juramentado, Petro detuvo el acto de toma de posesión hasta que los guardias no le trajeran la espada de Bolívar. Bolívar se ha considerado siempre el gran libertador de América, el hombre que inició un proceso de unificación, sobre todo de América del Sur, y que real y efectivamente libertó 5 naciones de la región latinoamericana. A partir de Chávez, Bolívar se ha tornado
un paradigma, un elemento fundamental e identificador de la liturgia de la izquierda latinoamericana, el pensamiento bolivariano creado, construido en la era chavista, esa narrativa del pensamiento bolivariano como una bandera de la izquierda, pues está muy claro que Petro la está asumiendo. ¿Y por qué yo digo que es un mensaje geopolítico? Por una sencilla razón. Cuando usted toma todo el esquema de países de la región latinoamericana que son de izquierda o que tienen presidentes de izquierda, usted tiene, por ejemplo, a Gabriel Boric, tiene a Xiomara Castro, tiene también en menor medida al presidente de Bolivia, que es un representante del partido de Evo Morales, tiene a Daniel Ortega, tiene a Díaz Canel, tiene a Nicolás Maduro, tiene a Andrés Manuel López Obrador, y todo luce indicar que en octubre se une a ese grupo, o más bien en enero, porque las elecciones en Brasil son en octubre, pero la toma de posesión es en enero, a Ignacio Lula da Silva. Cuando usted toma todo ese grupo, a día de hoy, quien tiene las mayores potencialidades de liderazgo regional es Andrés Manuel López Obrador, porque es la figura de mucho más trascendencia histórica de todos los que he mencionado. Sin embargo, por una cuestión de la propia naturaleza de la visión que tiene Andrés Manuel López Obrador, que él entiende que la mejor política exterior es no inmiscuirse en la política interior de otros países, él no ha asumido un gran protagonismo regional, más allá de algunas declaraciones por aquí o por allá, pero y de algunos gestos, como el de la Cumbre de las Américas, en el que dijo que si no se invitaban a todos los países de la región, incluidos Venezuela, Nicaragua y Cuba, él no participaría. Sin embargo, aunque no participó, envió a su canciller y no hizo proselitismo para que otros países no participaran. Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido, la palabra no es reacio, cauto a la hora de venderse como un líder. Ha tratado siempre de mantener sus políticas con una vocación mucho más interna hacia México. Pero a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, Petro sí tiene real y efectivamente una vocación internacionalista. De hecho, durante el periodo de transición dio bastantes gestos de que él iba a ser un presidente también con una vocación de liderar el bloque de izquierda de América Latina. Fíjense que inmediatamente ganó, lanzó mensajes claros de normalizar las relaciones con Venezuela. Hubo en el periodo de transición también algún forcejeo con el presidente de Colombia, porque él tenía la intención de invitar a Maduro a la toma de posesión. Eso no fue posible porque el presidente Duque se negó, partiendo de la realidad de que es el presidente saliente a quien le toca organizar los actos de transmisión de mando. Pero también se nota un estrecho vínculo con Gabriel Boric. Y ya en ese mismo aspecto empezamos a ver cómo Petro, desde el poder, desde el gobierno, la primera decisión que toma es normalizar las relaciones con Colombia, que inició con el ámbito militar. Ya vimos las órdenes que dio su ministro de Defensa para iniciar todo el proceso de restablecer las relaciones en el ámbito militar con Venezuela, que es un punto importante. Entonces, en ese ámbito yo pienso que esa petición de la espada de Bolívar para colocarla como parte del acto de transmisión de mando, yo pienso que, y fue en términos reales y prácticos su primera medida como presidente, su primera decisión, tiene
una clave que va mucho, leer ese gesto, hay que leerlo en clave geopolítica, en clave internacional. Yo no creo que más allá del mensaje emotivo y personal, recuerden que Petro fue uno de los integrantes del M-19 que en la década de los 80 asaltó el Palacio de Justicia de Colombia, que tomó la espada de Bolívar y estuvo mucho tiempo bajo el poder del M-19, más allá de la simbología romántica que puede tener eso desde el punto de vista interno y sobre todo en lo personal para Petro, yo pienso que el hecho de que la espada de Bolívar esté ahí tiene más un significado internacional, un significado geopolítico. Y habría que ver también, y esto también hay que ponerlo en la mesa, porque es la primera vez que Estados Unidos va a tener en Colombia un presidente que no es afín a sus intereses. Usted me podrá decir, pero ¿y con Ernesto Samper qué? Ernesto Samper no es que no era afín a los intereses norteamericanos, es que tuvo una situación en el camino que le obligó a Estados Unidos a atacarle. Y él inteligentemente se mantuvo en una posición colaborativa todo el tiempo con los Estados Unidos porque tenía la soga al cuello. En el caso de Petro, ha tenido siempre una vocación crítica con el rol de los Estados Unidos, explicada en su formación de izquierda. Entonces, en todo este aspecto, en todo este tema que hemos abordado aquí de la política exterior de Petro, yo sí veo a Petro constituyéndose, al menos durante su periodo de gobierno, en un referente fundamental en el liderazgo de los países de América Latina, sobre todo los que están en el eje de la izquierda, porque Petro sí tiene, como ya dije anteriormente, una vocación internacionalista. Petro es un hombre que cree en esas cosas, y sobre todo porque Petro, en la construcción de su discurso, fíjense que Petro habla siempre del tema ambiental, ha hecho del cambio climático, de la protección del ambiente, una bandera esencial de su discurso político. Solamente hay que leer sus memorias, su autobiografía, para darse cuenta que este es un hombre que está convencido de que el tema ambiental es fundamental, no solamente para el desarrollo de los pueblos, sino también por lo que entraña desde su óptica la posibilidad de que el cambio climático y el calentamiento global terminen dando al traste con la especie humana. Entonces, con la existencia de la especie humana. Entonces, cuando usted toma todos esos elementos y lo pone juntos, se da cuenta que aquí hay un hombre que tiene una vocación al liderazgo. Además, tiene un pensamiento grandilocuente. Entonces, ese mismo pensamiento grandilocuente que se expresa en la forma de dar sus discursos, en los términos que utiliza, en toda la narrativa sobre la cual construye sus alocuciones, es muy claro que Gustavo Petro va a asumir esa posición, o por lo menos lo va a intentar. Y lo hará en su momento también a costa de plantarse con decisiones geopolíticas de los Estados Unidos. Fíjense, aquí hay dos elementos importantes. Habría que ver primero cómo va a ser su relación con Rusia, cómo va a ser su relación con China. En primer lugar. En segundo lugar, hay que ver también cómo se manifestaría Colombia, cómo se manifestaría Petro en un eventual conflicto mayor que vaya más allá de las tensiones actuales entre Rusia y Estados Unidos, o entre China y Estados Unidos. Y no hablo del escenario de la guerra. Hablo de tensiones diplomáticas que vayan mucho más allá de lo que está pasando hasta ahora.
habría que ver cómo va a manejarse Petro. Máxime, cuando ya Estados Unidos, y este elemento hay que ponerlo ahí, ha dado instrucciones para mantener el financiamiento a Colombia en el tema del narcotráfico. Y esta parte aquí me sirve para conectar con la otra cosa que yo creo que va a ser, digamos que, polémico en el gobierno de Petro. Petro en su discurso de juramentación propuso de manera formal a narcotraficantes y a la gente del ELN que entraran en un proceso de paz a cambio de beneficios jurídicos. No se extendió en qué consistirían esos beneficios jurídicos, pero evidentemente se trata de un tema controvertido y que va a generar mucha polémica porque divide a la sociedad colombiana. Y entonces, en ese mismo aspecto, habría que ver cuál va a ser el impacto que tiene o que va a tener en la sociedad colombiana, sobre todo en el ámbito de la seguridad, los posibles diálogos entre Petro y los narcotraficantes, entre Petro y los grupos guerrilleros, en este caso el ELN. Ya el ELN emitió una declaración cuestionando la visión y la propuesta de Petro en el ámbito de conseguir lo que él denomina la paz total. En todos esos temas pienso que va a estar el núcleo de la controversia y de la atención pública sobre Petro. En segundo lugar, yo pienso también que el tema de la reforma tributaria que se va a aprobar definitivamente, si hay una cosa que hay que reconocerle a Petro una vez convertido en presidente electo, es que supo construir una sólida mayoría en el Congreso que le va a permitir a él, al menos en la primera mitad de su gobierno, llevar a cabo las reformas que se ha planteado. Petro se empleó a fondo para conseguir el apoyo de casi todos los partidos, con la excepción del Centro Democrático de Álvaro Uribe, que es el único partido en Colombia que se ha declarado abiertamente en oposición. Otros partidos han declarado la independencia, pero una independencia que está más proclive a llegar a acuerdos con el gobierno, o al menos a no obstruir esas reformas. Esa reforma tributaria habría que ver, porque ya él la va a aprobar. Lo que está pendiente de ver es cómo la va a asimilar el país una vez empiece a aplicarse, porque es una reforma ambiciosa en el ámbito de la recaudación. Aunque se hablaba de un monto importante que llegaba a los 11,000 millones de dólares en cuanto a recaudación, eso se ha disminuido a la mitad. Se habla ya solo de buscar unos 6,000 millones de dólares con esta reforma. Habría que ver cómo asumen los principales constructores de riqueza en el país esa reforma, cómo asumen pagar más impuestos. En lo personal, yo pienso que la clave en estos casos, en países como los nuestros, es realmente construir un esquema impositivo que vaya directamente a bajar el impuesto, a construir, a crear las condiciones para que la gente construya riqueza. Pero ya esa es otra discusión que no tiene mucho que ver con el comentario que estamos haciendo de analizar lo que se proyecta en el gobierno de Petro, que tiene ante sí un desafío mayúsculo, que es el de mantener esa coalición de partidos al menos hasta el inicio de la precampaña electoral en Colombia. Si Petro logra eso, va a generar las condiciones para que su gobierno sea visto como él quiere que sea visto, como un gobierno histórico. Yo todavía no tengo claro si Petro no va a intentar reformar la Constitución para reelegirse, al menos por un periodo más. Me parece a mí, y esto, aunque él lo ha negado constantemente, pero yo creo que si Petro tiene el viento a favor
dentro de un año o año y medio, yo pienso que él va a promover de alguna manera una reforma constitucional para restablecer la reelección presidencial. Es lo que creo, estoy convencido de eso. Y yo personalmente creo que un solo periodo para un presidente, si lo está haciendo bien, o una sola oportunidad, es poco. Yo pienso que debe haber la oportunidad de que un presidente pueda repostularse al menos una vez más. Pero esa es otra discusión. Finalmente, yo pienso que la primera cosa que Petro va a tener como dificultad a lo interno de su gobierno es el rol de Francia Márquez. Francia Márquez está a la espera de que se cree el Ministerio de Igualdad, pero la vocación, la poca continencia verbal que tiene Francia Márquez, su vocación al conflicto, es algo que no es compatible con el rol de un vicepresidente. Un vicepresidente tiene que jugar un rol de discreción total. Es una posición en la que más que una persona que aspira a la presidencia debe ser una persona que esté ahí, que no se sienta, pero que haga su trabajo. Es como un órgano funcionando bien, que usted no lo siente. Usted siente el dolor del órgano cuando el órgano no funciona correctamente. Entonces creo que el primer desafío que él va a tener es domar a su vicepresidenta, porque creo que su vicepresidenta tiene muchas falencias. Para mí no está a la altura del cargo. Francia Márquez no tiene la categoría política para ser vicepresidenta de Colombia. Esa mujer no está preparada para un rol de esa magnitud. No está preparada bajo ningún concepto. Tiene que deconstruir su pensamiento, tiene que formarse mucho más y tiene que adquirir otras condiciones para desempeñar un rol como ese. Pienso que psicológicamente ya no está preparada para ese rol. Lo creo, estoy convencido de eso. Creo que va a ser la gran piedra en el zapato del gobierno de Petro, sobre todo de cara a las personas y a los liderazgos que están soportando el acuerdo nacional, que es la coalición de gobierno, sobre la cual Petro está montando todo su plan para los próximos 4 años. Pero esas son cosas del tiempo. Hay que ver cómo va a evolucionar Petro. Petro tiene ante sí un desafío importante, y es que con él hay expectativas amplias entre sus seguidores, que tienen las mejores expectativas, y entre sus adversarios, que tienen las peores expectativas. Entonces, él tendrá el rol difícil de llenar unas expectativas y descartar otras. Mención aparte, me parece, ya en la parte final de este comentario, el tema de los opositores. Está muy claro que como organización política el Centro Democrático va a jugar el rol de opositor. Sin embargo, yo pienso que ese partido, esa organización política, tiene que pasar la página de Álvaro Uribe. Aunque Álvaro Uribe es su fundador, su creador, el hombre que le dio los mejores años de gloria a ese partido, yo pienso que ya es el momento para que Álvaro Uribe se eche a un lado y deje que allí pues surjan otros liderazgos que podrían estar perfectamente representados en María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, el propio Miguel Uribe, que tiene muchas condiciones, y dejarlos a ellos crecer lo suficiente, y a gente, por ejemplo, como María Fernanda Cabal, que vayan madurando, que tiene para mí el mismo problema de Francia Márquez. Yo no la veo a ella todavía preparada para un rol de alta responsabilidad de Estado, porque es incontinente verbalmente. Tiene ese problema. Sobreactúa su personaje. La otra figura que hay que ponerle atención, son dos figuras en el ámbito opositor que yo entiendo
que hay que ponerle mucha atención para ver cómo van caminando en su rol de líderes de la oposición son Fico Gutiérrez y Enrique Gómez. Yo pienso que ahí en ese cuarteto estará descansando todo el liderazgo opositor o la figura que podría erigirse en la referencia opositora a Petro. Entre esas 4 personalidades, 2 hombres, 2 mujeres. María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y de otro lado Fico Gutiérrez y Enrique Gómez. Que para mí, quien tiene las mejores herramientas para convertirse en un líder pausado, en un líder concertador, pero con ideas firmes, capaz de articular en torno suyo una gran cantidad de sectores que puedan apoyarle, al menos desde el punto de vista ideológico, es Enrique Gómez. Y en menor medida es Fico Gutiérrez, pero Fico Gutiérrez tiene que llenar algunas lagunas que tiene de solvencia política en cuanto a una visión más aceptada desde el punto de vista de la formación de las ideas políticas. Pero yo pienso que en ese cuarteto hay mucho que ofrecer para la República de Colombia. Vamos a esperar qué va a pasar en todo este tema. Colombia es un país importante de la región latinoamericana y que de seguro va a ser siempre objeto de análisis en este canal. Hasta aquí el video de hoy de Líneas de Guerra. Les invito a cada uno de ustedes a comentar en estos videos que hacemos para todos ustedes, a darnos sus opiniones. Yo sé que el tema de Petro genera mucha polémica, mucha controversia, mucha atención de la gente. Sus partidarios son muy activos en redes sociales, igual que sus detractores. Y yo espero que se genere un debate sobre este tema aquí en los comentarios. Le invito, como siempre, a que le den a me gusta, se suscriban y activen la campanita de las notificaciones y además, lo más importante, que compartan con sus amigos y familiares este contenido para que nuestra comunidad siga creciendo. Hasta la próxima.